Bueno, pues pendientes de las líneas rojas, del frente en Kursk, también de las negociaciones. Eduardo, quiero saber también cuál es tu opinión de, bueno, en qué punto está este conflicto, qué opciones hay de una negociación en estos momentos y también de una posible respuesta más dura por parte de Rusia. Muy bien, hablemos de la negociación. Tú lo has señalado. Volodymyr Zelensky va a mostrar su plan estratégico de ataque a no solamente la candidata demócrata y su administración, sino también a Trump. Esto pone muy a las claras hasta qué punto estos no salen al baño ni sin pedir permiso, ¿no? Es decir, en este momento la dependencia ucraniana de Estados Unidos es absolutamente total. Eso de que vayas con tu plan estratégico a preguntar a un señor de fuera, pues cuando menos es muy curioso. Después hay otro tema y es el tratado. Había un borrador de negociación, pero la administración ucraniana, en concreto su presidente, ha señalado que hay una línea roja que no se puede negociar, que es la pérdida de territorio ucraniano. Bueno, esto es vivir en una realidad paralela. Es decir, las guerras son y han sido y seguirán siendo siempre... perdón, un momento, se ha desconectado aquí. Perfecto, ya. Las guerras son las que trazan las fronteras. Esta guerra va a trazar fronteras, unas fronteras nuevas, indiscutiblemente, y hay que asumirlo. No existe un solo metro cuadrado en todo el globo que no haya sido dibujado con sangre, ¿no? Y eso de ceder terreno, sobre todo cuando las cosas no te van mal, pues ya como punto de partida desdice de las posibilidades de éxito de una negociación. Por lo que se refiere a la guerra, bueno, ya los F-16 han llegado al frente, el otro día derribaron uno. No quiero decir con esto que haya sido una mala decisión la de incorporar estos aviones, sino que tenemos que mirar un poquito más al fondo, más allá, y es el hecho de que las guerras, lo estamos viendo también en Israel, las guerras ya no se deciden tanto por aviones tripulados como por misiles y por drones, que es mucho más económico. Lo que cuesta formar a un piloto es bastante más de lo que cuesta uno de esos aviones, ¿no? Si tú puedes por el mismo precio mandar 50, 60, 70 o 100 misiles y drones, pues lógicamente está definiendo una organización y unos recursos militares completamente distintos. Hay una cosa que se acaba de señalar, ¿no? Y es ese optimismo respecto a estamos avanzando en algo que generaba en los militares alemanes una enorme depresión, y era una estepa interminable, ¿no? Seguimos avanzando y avanzando, pero esto retroceden, y nosotros cada vez más lejos de nuestras líneas logísticas. Habrá que ver hasta qué punto aguantan las líneas logísticas un hipotético avance sobre un territorio como el de Kursk, que es como un inmenso mar de verde, sin colinas ni elementos destacados. Es como luchar prácticamente en el mar, ¿vale? Y yo pienso, como se ha señalado también antes, la comparativa. Hay comparativas que son odiosas, pero claro, estamos hablando de Belgorod. En Napoleón no paró hasta Borodino, hasta Borodino, o sea, eso fue un avance, ¿no? y perdió. Los alemanes no pararon hasta Smolensk y perdieron. Los alemanes cogieron en los primeros 2 meses cerca de 3 millones de prisioneros. Hoy la prensa comentaba que alcanzaban casi los 600 prisioneros rusos en esta ofensiva. Bueno, pues la verdad es que no sé. El hablar de ofensiva, de éxito y de avance me parece un poco insuficiente en estos momentos, ¿no? O sea, a cualquier persona no estoy hablando de estrategas que hayan hecho un curso de Estado Mayor ni cosas por el estilo, sino cualquier persona sensata. O sea, Belgorod, pues con todos mis respetos, es eso, y ni siquiera han conseguido entrar, como se acaba de señalar, ¿no? Con éxito, ¿no? Y siquiera se han ganado la batalla de los corazones y las mentes en Belgorod. O sea, es que es tristísimo, pero es así. Yo creo que, y es una cosa que el otro día me quedé con ganas de decir,
cuando se comentaba eso que has señalado tú del ataque al Nord Stream, ¿no? Ucrania estaba metida de hoz y coz en esta historia. Y señalaban en los comentarios que acompañan a las emisiones de estos programas, que siguen miles y miles y miles de personas por todo el mundo, por ello os felicito. Y la CIA no estaría metida en eso porque realmente la cobertura del servicio ucraniano, con todos mis respetos, no puede llegar a tanto. Si eso se llegase a desvelar en algún momento, pondría en evidencia que nuestro aliado occidental, Estados Unidos, mira primero por sus intereses y colocar su carísimo gas licuado y su petróleo a un mercado cautivo que es Europa. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El hecho de que se haya descubierto lo del Nord Stream, pues también pone en evidencia otra cosa. El hombre de la paz ya no es Zelensky, no es la persona que se puede sentar a discutir si va a haber paz o no, tendrá que ser otra autoridad ucraniana. Otra autoridad ucraniana, porque este señor, incluso yo he leído artículos en prensa nacional y extranjera que señalaban, no, en el último momento quiso pararlo, pero no pudo, pero lo intentó, o sea que estaba al tanto de que eso iba a ocurrir. Han tratado de quitarle con un sentido de culpa a Zelensky, diciendo que realmente, bueno, que hasta el último momento no lo tenía muy claro y luego ya, esto es como cuando en las películas vemos que los helicópteros ya han salido de ya no hay marcha atrás, chicos, ¿no? Pues un poco así, ¿no? Un poco bastante ridículo la explicación que han dado. Y eso desautoriza indiscutiblemente a Zelensky como el hombre que firme la paz por parte de Ucrania, porque ha estado en lo legítimo y lo ilegítimo de esta guerra. El propio Zelensky, si os parece, vamos a andar en otra cuestión con la que abríamos este espacio. Les contábamos la lista que tiene el presidente ucraniano, la lista que quiere presentar a Estados Unidos de los blancos que quiere atacar dentro de Rusia, quiere convencer de esto a Estados Unidos. Se espera una reunión durante la próxima semana. Claro, estamos hablando de paz, estamos hablando de negociaciones, pero al mismo tiempo vemos que Zelensky sigue presionando a sus aliados para atacar más profundamente, para atacar el interior de Rusia. Como decía antes Paco, claro, así pues, parece complicado negociar. Sí, además porque negociar con Zelensky y su gobierno, el régimen de Kiev, no es negociar con los verdaderos, los que realmente iniciaron esta guerra y la están desarrollando, ¿no? Y son los que dan las órdenes, que es Estados Unidos y la OTAN. Es decir, esto es algo más que dependencia de Ucrania, ¿no? Con relación a Estados Unidos y la OTAN. Es que esto es una guerra de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia. Entonces, claro, es otro hándicap a la hora de plantear una negociación entre Ucrania y Rusia. Es decir, sería una negociación falaz, puesto que quienes están detrás realmente de esta guerra desde sus inicios son Estados Unidos y la OTAN, ¿no? Cuando provocaron el golpe de Estado de ultraderecha de 2014 que dio paso al nuevo régimen ucraniano, ¿no? Y al inicio de las hostilidades en el Donbass, fue cuando empezó esa guerra, ¿no? Por otra parte, claro, otra cosa que se plantea, ¿no? En la propaganda ucraniana sobre la incursión en Kursk es que han llegado a controlar 1000 kilómetros cuadrados. Claro, estamos hablando de que Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados y que en 1000 kilómetros cuadrados, la gente no se aclara con las hectáreas cuando hablan de incendios forestales, y 1000 kilómetros cuadrados, ¿qué es? Pues es una quinta parte o menos de la Comunidad de Madrid. Eso comparado con Rusia no es nada, absolutamente, ¿no? Y además, como bien se ha dicho, es un territorio de estepa, es decir, donde al final están acabando en encerronas y sometidos al fuego de artillería. No hay información sobre esto porque es evidente que la información sobre la guerra en Ucrania está sometida a censura en el mundo occidental, pero ha habido bajas considerables, tanto de ucranianos como de fuerzas especiales francesas, británicas y estadounidenses sobre el terreno en esa incursión, ¿no? Y sobre lo del Nord Stream, puntualizar una cosa, claro, es decir, ahora se descubre que ha sido Ucrania, ¿no? Sí, bueno, Ucrania. Siempre que hay un crimen, lo primero que hay que preguntarse es cui prodest, ¿no? ¿A quién beneficia, no? ¿A quién ha beneficiado la voladura del Nord Stream? Pues evidentemente ha beneficiado a Estados Unidos, ¿no?
que ha empezado a vender su gas licuado a un precio un 40% como mínimo más caro que el gas ruso, y que era el motor de la industria alemana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a quién ha beneficiado la voladura de Nord Stream y quién puede estar detrás? Si no es el ejecutor, sí el autor intelectual. Pues yo creo que evidentemente Estados Unidos, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que estamos viendo aquí también, y esto está relacionado con lo primero de lo que hemos hablado, que es la campaña electoral estadounidense, es que están acelerando los acontecimientos para conseguir algo, ¿no? de cara al propio electorado demócrata, ¿no? Algunas bazas de haber ganado posiciones en la guerra de Ucrania, ¿no? Pero es que al mismo tiempo están jugando con fuego, porque claro, cuando hablan de atacar centrales nucleares rusas, ¿no? Cuando hablan de lanzar ataques con misiles de medio y largo alcance sobre territorio ruso, con el permiso de la OTAN y Estados Unidos, estamos hablando de que esto no van a lanzar ataques contra Irán o contra Palestina, ¿no? O contra Siria. Van a lanzar ataques de ese tipo contra la primera potencia nuclear del mundo, que es Rusia, ¿no? Entonces, claro, están jugando con fuego, ¿no? Y están situando al mundo al borde de un abismo, ¿no? Con una irresponsabilidad infinita, ¿no? Por parte de la dirigencia estadounidense, de la OTAN y los gobiernos occidentales, ¿no? Que son, digamos, sus acólitos. Precisamente hablando, como bien decía Paco, ¿no? De que el mundo está al borde del abismo. Ayer, por cierto, estaba el jefe de la Organización Internacional de Energía Atómica alertando sobre la situación en curso, hablando de ataques con drones y, bueno, de lo cerca que estamos, como estaba comentando el propio Paco, de un accidente nuclear. Por eso te quiero preguntar, Enrique, tanto, bueno, esto que alertaba el propio Rafael Grossi como el último plan de Zelensky, ¿no? Esta lista que quiere presentar a Estados Unidos para atacar dentro de Rusia. Bueno, desde luego así lo que no va a conseguir es que en Rusia ni el gobierno ni la población quieran pedir un alto el fuego, quieran pedir que se termine la guerra, sino al contrario, reforzarla, acelerarla. Y hay que entender que, precisamente como decían mis compañeros aquí en el programa, Kiev, Ucrania, no es un actor independiente. Es, digamos, el mesero, el que lleva las copas del jefe, y el jefe es Estados Unidos. Y Estados Unidos provocó ese golpe de Estado en Ucrania para tener a su gobierno ahí, para tener a su agente ahí. Y que Ucrania le sirviera precisamente, como mencionó Brzezinski o Kissinger, para que sea ese punto de quiebre entre Europa y Rusia, y que Europa quede para Estados Unidos absolutamente, que no ejerza ninguna clase de política hacia una soberanización, sino hacia una dependencia absoluta de Estados Unidos, tanto militarmente como en lo económico, porque básicamente el núcleo de los recursos naturales y minerales se los tendrá que comprar a Estados Unidos, que es de paso el que le hace el respaldo militar. Vamos, básicamente un comportamiento mafioso de o me pagas o te rompo la tienda, básicamente. Pero en Europa nadie tiene políticamente, ni en los países europeos, quitando Hungría y Eslovaquia, el resto de países son seguidismos. Por ejemplo, Scholz y Keir Starmer se estaban reuniendo hoy para firmar un acuerdo de colaboración incluso militar, no solo económica, sino militar entre ambos países para seguir apoyando a la guerra en Ucrania. Es decir, Reino Unido y Alemania, con las cosas que tienen en el interior en cuanto a cuchillos que se clavan en la gente, porque no lo pueden decir de otra manera, en cuanto a disturbios, a división social, también problemas económicos, pues no, hay que seguir apoyando la guerra en Ucrania porque sí, porque es lo mejor, porque así vamos a ir todos muy bien. ¿Cómo? No se sabe, debe ser cosa de magia, pero en esas están, que siga la guerra.
También, por cierto, yo siempre aprovecho para recordar que personaje se benefició de comprar muchas vacunas y luego no usarlas, y comprar también muchas cosas de armas en Alemania, que es precisamente von der Leyen, la que ahora está haciendo como de presidenta de la Unión Europea. Lo digo entre comillas, claro, porque es la Comisión Europea, que tiene esa función ejecutiva y que se hacen como la presidencia. Y es la misma que dice ahora, bueno, que lleva diciendo todo este año, que los países europeos deben comprar armamento europeo. Eso significa básicamente comprarle a ellos, comprarle a Alemania. Ya estafó a su país cuando era ministra de Defensa, estafó a todos los europeos con las vacunas en su momento, y ahora quiere estafar también a todos los europeos con compras a su complejo militar industrial. Es, en definitiva, esa la clave de la guerra. Por otro lado, por cierto, también Estados Unidos sigue aumentando su presencia militar aeronaval en el Golfo Pérsico, pensando que el día menos pensado va a estallar un lío muy grande con Hezbollah e Israel, que eso va a entrañar milicias chiíes en Irak, escalada en Siria, y que al fin y al cabo tendrán que hacer, entre comillas, ataques selectivos, muy selectivos. Si muere gente, pues eran daños colaterales, así de selectivos. O bueno, son estadísticas, o bueno, somos lo más cuidadosos que podemos. Claro. Si es otra gente, entonces dirán que todo estaban bombardeando escuelas y hospitales, matando niños y demás. En fin, más allá de esto, para volver y cerrar con el caso de Rusia y Ucrania actualmente, Estados Unidos juega en esto como el promotor, el que se beneficia del asunto. Bueno, Estados Unidos, los estadounidenses no precisamente, sino el gobierno estadounidense, que ya más que un gobierno de un país, lo que parece es una corporación tanto financiera como militar, que se dedica a mover sus activos, y que esto de la guerra en Ucrania no es más que otra de sus inversiones millonarias, tanto en un aspecto geopolítico como geoeconómico, para sacar los recursos, porque precisamente, como decía Paco ahora mismo, lo del quién se beneficia de esto y quién se beneficia también de la compra de terrenos agrícolas y minas en Ucrania. Sorpresa, sorpresa, en el molinón es Estados Unidos, sus corporaciones las que se llevan la tajada gorda. Y entonces, ¿cómo no les va a interesar esta guerra? Se han llevado un país inmenso, o eso creen que se lo han llevado, lleno de recursos minerales, lleno de recursos agrícolas, y de paso le están intentando dar patadas en la rodilla a Rusia para ver si provocan una guerra mayor y Estados Unidos se mete mucho más en Europa. En fin. Bueno, pues pendientes de la situación de Estados Unidos, de la OTAN, sobre todo de la situación en Ucrania. Eduardo, quiero conocer también tu opinión sobre este plan de Zelensky, ¿no? En este caso no es un plan de negociación, más bien es un plan de ataque, y además, bueno, pues parece que tiene que pedir permiso a Estados Unidos. Sí, me parece que está silenciado, Eduardo. A ver, te recuperamos. ¿Sí? Ahí estamos, perfecto. Perfecto, muy bien. Efectivamente, el plan de Zelensky probablemente se haya pergeñado pues con la asistencia de los asesores que llevan ahí desde muchos años, ¿no? No es que hayan llegado recientemente con la guerra, sino desde muchos años anteriores han reformado y actualizado el ejército ucraniano, y ese plan es el que se va a poner encima. Desde luego, pues suena un poquito más a carta a los Reyes Magos que a plan estratégico militar, porque doblarle el pulso a Rusia en estos momentos es complicado. Yo recuerdo a un eurodiputado que señalaba una frase, a mí me pareció brillante: la guerra, el conflicto, la guerra, como lo quieran llamar, cada uno tiene su propia percepción de esta situación y de este hecho. Esta es una guerra que Ucrania no puede ganar y que Rusia no puede perder. Esto sigue siendo así. Lo dijeron hace unos años y sigue siendo así. Ucrania no puede ganar a Rusia, se ponga como se ponga, y Rusia no puede perder, no se lo puede permitir. Antes señalaba Paco, es que es la primera potencia nuclear del mundo, es decir, que llegado el momento aprieta el botón, o sea que no vamos a enfadarnos, ¿no? Yo creo que Rusia sigue, y lo señalábamos no hace mucho, ¿no?, en un momento en el que está a punto de decidir si recupera algo que considera
históricamente suyo, parte de una cultura, de una civilización común, o lo devasta, lo destruye. Es decir, ¿voy a respetar las infraestructuras o voy a estar como Israel en Gaza, rompiendo todo lo que se levante más de 1 metro del suelo? El gran ataque de ayer, pues fue contra las instalaciones eléctricas. Es decir, es una llamada de atención de, oye, que cuando quiera te apago la luz. Que dejó a Kiev a oscuras. Es decir, ¿qué será lo próximo? ¿Te cierro el grifo? Quiero decir, no están forzando miles y miles de muertos. Lo queramos o no, este conflicto, la mayor parte de las víctimas mortales, a diferencia de los últimos conflictos que hemos vivido, son bajas militares, no son bajas civiles. No está habiendo comparativamente tantas bajas civiles. Cuando Rusia estuvo en la Segunda Guerra Mundial tuvo más de 20 millones de bajas y ganó. Y de ellos la mayor parte eran civiles, o sea, tenía una capacidad de encajar brutal, una capacidad tremenda. Yo no sé hasta qué punto Ucrania encajaría un ataque sobre su población civil. Y no creo que Putin, por su trayectoria, tenga menos reparos que Netanyahu para obrar de esta manera. Es decir, yo siempre he creído que Israel iba por delante en la mentalidad militar frente a otros países. Es decir, por ejemplo, todas sus fuerzas armadas están entrenadas no solamente para enfrentamiento de conflicto militar convencional, sino, si llegado el caso, obrar de manera contraterrorista con cualquier tipo de técnica, ¿no? Con cualquier tipo de habilidad. A un piloto israelí no le tiembla el pulso si tiene que bombardear una zona de una base de misiles o un hospital. Los dos los considera objetivos militares. Yo creo que si se aprieta mucho al oso ruso, probablemente ese oso ruso vaya a considerar que tiene que lanzar zarpazos en todas direcciones. Y eso, pues la verdad es que no nos puede llevar a ninguno a nada bueno. Yo creo que cualquier dirigente político tiene una obligación cuando se enfrenta a una guerra, y es considerar seriamente si tiene opciones de ganar y si el sacrificio que va a encajar justifica los resultados que va a obtener. Yo creo que los resultados que va a sacar de esta Ucrania van a ser básicamente nulos, pero ya se está quedando por medio mucha gente. Es una frivolidad. Yo siempre he pensado, por ejemplo, en el conflicto de Israel en Gaza, hasta que las intifadas, ¿no? Es decir, hasta qué punto está legitimado que tú lances a tus chicos a tirar piedras a un tanque si sabes que de eso solo se puede desprender bajas, ¿no? Bajas inocentes prácticamente, ¿no? Yo creo que este es el momento en el que Rusia, y en función de la presión de ese plan que está planteando Ucrania, se va a cuestionar si, oye, volvamos al redil a Ucrania o destrocemos el redil y todo lo que hay dentro.